Buenas tardes a todos. Sean muy bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos en Madrid. Esta tarde quiero darle una especial bienvenida a la presentación del libro Los historiadores hablan. En primer lugar, quiero saludar a Mercedes Temburi, doctora en Historia y recopiladora de este libro, quien ha hecho posible este acto, a Javier Santillán, editor de Gadir, Inés Montano, historiadora, Carlos Leanes, experto en políticas lingüísticas, Antonio Elorza, historiador y catedrático de Ciencias Políticas. Este libro es, como señala su propio título, una recopilación de Mercedes Temburi que recoge 30 entrevistas con algunos de los historiadores más destacados de España y América Latina. Además, esta obra es un verdadero compendio de ideas y reflexiones sobre la historia de Hispanoamérica que recoge temas fundamentales que siguen siendo de enorme relevancia para entender el presente, como es el mestizaje, las formas de integración de las poblaciones en el Imperio Español, la influencia de la Escuela de Salamanca, las leyes de Indias o la evolución de las sociedades americanas tras la independencia. Sin duda, se trata de una reflexión profunda sobre los procesos históricos que marcaron la trayectoria de los pueblos que hoy componen el espacio iberoamericano y una muestra del dinamismo y la vitalidad de la historiografía contemporánea. Las nuevas publicaciones y enfoques de los estudiosos de ambos continentes están aportando valiosas perspectivas que no solo enriquecen la comprensión académica, sino que también tienen implicaciones directas en los debates públicos actuales. Es importante subrayar el valor que esta obra tiene en el contexto de la Casa de América, una institución que tiene como misión estrechar los lazos entre España y América Latina. El conocimiento profundo y riguroso de nuestra historia común es un pilar fundamental para fortalecer estos lazos y contribuir al entendimiento mutuo. Los estudios históricos, como los que se recogen en Los historiadores hablan, permiten no solo preservar nuestra memoria colectiva, sino también construir puentes de entendimiento que faciliten la cooperación y el diálogo entre nuestras naciones en el siglo XXI. Les invito a disfrutar de la lectura de estas entrevistas que no solo constituyen una valiosa fuente de conocimiento académico, sino también una rica reflexión sobre el pasado y el presente de los pueblos iberoamericanos. Agradezco una vez más a nuestros invitados por estar hoy aquí y compartir este debate y reflexiones con nosotros. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Moisés. ¿Se oye bien? Muchas gracias a la Casa de América y a su director León de la Torre, a Valvanera también por su apoyo y al personal de Casa de América en general. Y bueno, yo voy a ser muy breve porque tenemos cosas muy interesantes que oír esta tarde con los ponentes que nos acompañan. Simplemente contar muy brevemente cómo fue la génesis de este libro. Las entrevistas fueron publicadas originalmente en El Adelantado de Segovia, un periódico de provincias, centenario, uno de los decanos de la prensa española, al que yo por razones personales sigo, y me fueron sorprendiendo muy gratamente las entrevistas a medida que las iba leyendo. Entonces pensé que era una verdadera pena que estas entrevistas se perdieran en lo que es la vida de un periódico que es bastante efímera, sus lectores siempre limitados. Y hablando con la directora, Teresa Herranz, buena amiga, le propuse la idea de hacer un libro que le pareció estupendamente, a Mercedes, la autora de las entrevistas también, y nos pusimos manos a la obra. Hubo que hacer un trabajo previo porque realmente se llegaron a publicar, en el momento que hicimos la selección, había casi 70 entrevistas ya publicadas. Habría sido demasiado voluminoso, queríamos hacer un libro compacto y razonablemente conciso dentro de la riqueza y la exuberancia de los contenidos. Y pasé el verano pasado entero seleccionando las entrevistas. Fue un trabajo intenso porque las entrevistas eran muy interesantes todas, era difícil elegir. Las que se quedaron fuera también las había muy buenas y muy interesantes,
pero creo que conseguimos elegir una muestra realmente potente y equilibrada en cuanto a la variedad de temas, la variedad de enfoques y la variedad de orígenes. Hay en el libro aproximadamente creo que son 18 historiadores españoles y 12 iberoamericanos. Nunca me oirán decir latinoamericanos, porque yo que he estado muchas veces en ese continente nunca he oído hablar latín. Y sostengo y vindico la hispanoamericanidad de Hispanoamérica o la iberoamericanidad de Iberoamérica. Lo de Latinoamérica es una cosa que inventaron los franceses en el siglo XIX y que ha arraigado con algún éxito, pero creo que estamos a tiempo. Como dice Carlos Leáñez, quien denomina, domina. Bueno, vamos a intentar conseguir denominar las cosas como debe ser, ¿no? Bueno, como decía, 11 o 12 historiadores hispanoamericanos, de ellos hay varios mexicanos, hay algún peruano, venezolanos, ecuatorianos, y la variedad de temas es realmente impresionante. Yo creo que es un libro potentísimo porque yo desde luego he aprendido mucho haciéndolo. Este libro está destinado en primer lugar a los propios historiadores. Muchas veces a los historiadores no les gusta leerse unos a otros por cuestiones de celos profesionales o piensan que no tienen mucho que aprender. Evidentemente se aprende muchísimo y más cuando uno conoce, porque hay un equilibrio entre historiadores consagrados, catedráticos eméritos y historiadores mucho menos conocidos y sobre todo en España. Y yo creo que para mí, desde luego, muchos de ellos han sido un auténtico descubrimiento. El libro, como digo, es muy potente porque cada entrevista lo que hace es resumir mucho de lo más importante de la obra de cada uno de los historiadores. Entonces, en 15 páginas, 20 como mucho, que se extienden las distintas entrevistas, uno tiene acceso a una cantidad de conocimientos y de perspectivas y de vías que se abren. Por supuesto no se agota ninguna y hay que esperar que la lectura de las entrevistas lleve al lector a investigar, a averiguar y a seguir leyendo. Se pueden sacar algunas conclusiones de la lectura del libro, aunque también hay muchísimas cuestiones que quedan abiertas y eso es una parte del trabajo que hace la historiografía, pero entre las conclusiones yo diría que la principal es la cantidad de lagunas que hay todavía en la historiografía española e hispanoamericana y sobre todo en la historia recíprocamente compartida. Es quizá más flagrante el caso en Hispanoamérica, donde en los planes de estudio, en general, en la etapa de los virreinatos, los 300 años de estabilidad que tuvieron cuando fueron a España, pues pasan casi desapercibidos, porque tienden a magnificar la etapa prehispánica y la etapa de las independencias. Bueno, uno puede pensar que es lógico que quieran vindicar sus independencias y sus obras más recientes, pero saltarse la etapa de los virreinatos es una carencia tremenda y lo señalan muchos los historiadores hispanoamericanos. Creo que en España tampoco se ha hecho, creo que hay que hacer autocrítica, suficiente investigación sobre muchas de estas cosas, no se han publicado suficientes cosas, podría poner muchos ejemplos. Las leyes de Indias, por ejemplo, es un tema sustancialmente desconocido en España que debería estar en los manuales de bachillerato y, por supuesto, estudiarse en las facultades. Y no existía, hasta que hemos publicado recientemente, un libro sintético y divulgativo sobre las leyes de Indias, pero podríamos poner muchos ejemplos. Como digo, la variedad de temas del libro es muy amplia, abarca desde la historia económica mundial hasta aspectos específicos y concretos de determinados países, hablando pues, del Perú o de la experiencia de los virreinatos, del virreinato del Perú, del virreinato de Nueva España. Se descubren muchísimas cosas sobre todo lo que se ha ignorado tradicionalmente sobre lo que era la vida en los virreinatos, sobre la Escuela de Salamanca, su influencia en el pensamiento inglés del siglo XVII y XVIII, sobre Godoy, del que nos hablará Antonio Elorza. Todos los temas tienen un posible hilo conductor y vamos a intentar que esta tarde en las presentaciones haya un cierto hilo cronológico.
voy a pasar a presentar ya a Mercedes Temburi, que va a ser la primera que va a hablar, la autora de las entrevistas. Ese es drújulo, ¿eh? Temburi. Temburi, perdón. No, pero... Mercedes Temburi, no, me lo has dicho ya alguna vez, perdón. Bueno, Mercedes es licenciada en Física y doctora en Historia, reciente autora de un libro sobre la Inquisición y además se dedica, como es evidente, al periodismo cultural de divulgación. Ha trabajado en diversas empresas tecnológicas y ha colaborado con numerosos organismos y universidades. Mercedes, si te parece, hablas tú un poco sobre tu experiencia con el libro. Abro brevemente porque luego lo interesante es que hablen Antonio, Inés y Carlos. Bueno, muchísimas gracias a la Casa de América y reiterar un poco lo que ha dicho Javier. O sea, este libro surge por iniciativa de Teresa Herranz, que es la directora del Adelantado, que me mandó a entrevistar a Ricardo García Cárcel a unas jornadas que había en el Escorial. Y a partir de esa entrevista, aunque Ricardo García Cárcel es un historiador bastante conocido, pensé que había mucha gente brillante que habitualmente no salía en los medios, pero muchísima. Y entonces pensé que era necesario sacarlos a la luz y hablar de eso. Como había empezado una tesis en la Universidad Autónoma, los nombres que me vinieron más fácilmente a la mente fueron de historiadores, divulgadores y ensayistas. Y en el fondo, el eje que vertebraba la idea de la selección de los entrevistados era la visión de España a lo largo del tiempo y, como ha dicho Javier, la influencia hispánica y la influencia de España en el mundo. Y además, yo lo hacía un poco como reacción a que en los últimos tiempos alguna gente había discutido la idea de España como nación, concepto discutido y discutible, como dijo aquel, o como su influencia en acciones. Por ejemplo, cuando no se conmemoró o no se conmemoró adecuadamente la primera vuelta al mundo del Cano, ¿no? Y además me sorprendió que el gobierno actual recurriera a unos historiadores que, como si dijéramos, y perdonarme la licencia, habían tenido prácticamente un monopolio de opinión durante 30 o 40 años, ¿no? Y a mí me pareció necesario que había que mostrar pues, que el mundo de los historiadores es muy amplio, hay mucho debate, hay numerosas interpretaciones y, como decía Javier, y un campo inmenso que no es que esté por reescribir, sino que está directamente por escribir, que es el de la historia en gran parte de España y la América hispana, ¿no? También reiterar lo dicho, que no solo queríamos tener no solo quería tener yo visiones académicas, sino también divulgadores y otro tipo de perfiles que hicieran la historia más amena. Porque muchas veces lo que aleja a la gente de la historia es que sea un tostonazo y esto, la verdad, es que se trata no de ser eruditos, sino de que la gente disfrute con las historias y se lo pase bien. Y también lo que intentaba es que las entrevistas no se ciñeran a un momento temporal, sino que abarcaran bastante de la obra de los entrevistados, dentro de lo posible en 2 páginas completas de un periódico, ¿no? Y reiterar lo que dice Javier, que yo, habiendo trabajado en Telefónica mucho tiempo, siempre me llamó muchísimo la atención que mis compañeros iberoamericanos y yo nunca habíamos estudiado en ningún caso la historia compartida, ¿no? Son 300 años borrados de un plumazo, completamente invisibles e ignorados. Esta carencia actualmente empieza a colmarse poco a poco, pero yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer, ¿no? Las universidades están dando pasos para promover estas investigaciones, pero yo diría que aún falta que la visión de globalización no se asocie a España, o sea, en el imaginario, como si dijéramos, corriente. Se asocia a Francia, se asocia a Inglaterra, se asocia a Estados Unidos. Y por poner un par de ejemplos, basta leer los libros divulgativos de Yuval Noah Harari o los del premio Nobel Acemoglu para ver hasta qué punto la historia hispana está absolutamente ausente de ellos. Es decir, es una pieza entera del puzzle que falta, ¿no? Y yo creo que no se puede entender ni la globalización, ni el desarrollo del derecho internacional, ni la emergencia de los derechos humanos, ni la existencia de una moneda global como el Real de A8, ni el inicio del comercio con Extremo Oriente, si no se estudia la historia de España y de la América hispana. Pero lo bueno es que creo que ahora mismo hay una gran sed de conocimiento histórico y si los académicos no la sacian, están surgiendo movimientos sustitutivos en películas, en redes, podcasts, etcétera. Porque yo creo que es importante que querer saber es querer conocerse. Ya está. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, como decía, vamos a intentar un pequeño
una suerte de orden cronológico y vamos a dar la palabra primero a Inés Montano. Inés es especialista en los cronistas de Indias y los cronistas de Indias, como he sabido, pues trabajaron en el siglo XVI, XVII o XVIII. Entonces, cronológicamente, dos palabras sobre el currículum de Inés. Es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense. Tiene una tesis brillante sobre filosofía de la historia de América, los cronistas de Indias en el pensamiento español. Es escritora y articulista y profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces yo le pediría a Inés que nos hable un poco de los cronistas en general, ateniéndose a los 10-15 minutos que tenemos para esta primera ronda de intervenciones. Luego habrá un poco de turno para preguntas. Y planteando un poco la cuestión que estábamos comentando antes, ¿por qué son tan poco conocidos los cronistas en general? ¿Por qué no se estudian más en España? ¿Por qué no se estudia en el bachillerato, en las facultades? ¿Por qué no hay un departamento en las facultades sobre cronistas de India, ya sea en las facultades de Historia o de Literatura, que podrían estar en cualquiera de los dos? Y si de paso nos puedes dar alguna recomendación de lectura. Perfecto, pues muchísimas gracias. Estoy muy agradecida de poder estar aquí. Y, bueno, ¿quiénes son los cronistas? O sea, es la pregunta fundamental. Es una pregunta que en realidad se hace pues, cualquier experto, especialista, investigador que empieza a investigar, ¿no?, el periodo virreinal. Y al plantearse esta pregunta, el especialista normalmente busca criterios claros, por ejemplo, una época, o, por ejemplo, pues solamente los que han escrito un libro o cuyo libro ha sido publicado. ¿Y qué sucede en este caso? ¿Qué pasa cuando un experto se enfoca, ¿no?, busca esta claridad de criterio? Pues como mínimo pierde como 70-80% de todo lo que ha sido escrito sobre Hispanoamérica. Con lo cual, cuando yo empecé la tesis hace muchos años, pues mira, lo que sucedió es que para mí los cronistas de Indias son cualquier persona que haya escrito algo sobre Hispanoamérica. ¿Es falta de criterio? Puede ser, pero por lo menos he ahorrado mucho tiempo y pude investigar más en personajes, en personas impresionantes, ¿no?, de la época a partir del descubrimiento y hasta bien entrado el siglo XIX, en un territorio impresionante que ocupa evidentemente toda Hispanoamérica, quiero decir Hispanoamérica virreinal, que llegaba hasta Nootka y Alaska, y también en las Filipinas, o sea, Hispanoasia. Hispanoasia también es un territorio que parece que no ha existido nunca, pero sí que ha existido y es un territorio impresionante. Y entonces, algunos cronistas son muy conocidos, Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas, no sé, por ejemplo, López de Gómara y otros muchos, pero hay nombres que no suenan tanto, por ejemplo, Domingo San Antón Muñón Chimalpain, Antonio Chi, no sé, Gemelli Carreri, a quien todavía mencionaré más adelante. No suenan tanto, pero a través de... es fascinante lo que se puede descubrir a través de las obras de estos hombres, de los cronistas. Entonces, para dar un ejemplo, La visión de los vencidos, que es una recopilación de textos de Miguel León Portilla, publicada por ahí en 1959, y que es un pilar, uno de los pilares, pero bastante importante, ¿no?, de todo el indigenismo mexicano, de todo este trauma que ellos quieren crear, ¿no?, esta angustia vital que se crea en torno a la conquista. Esta obra, si la analizamos, o sea, si la leemos, sí, vemos que ahí citan varios textos con nombres, algunos tienen nombres, autores indígenas, pero lo que ocupa la mayor parte de este libro es un tal, la fuente principal, o más o menos 75%, los informantes de Sahagún. Los informantes de Sahagún, ¿quiénes serán estos? Y resulta que cuando lees
La visión de los vencidos y el libro 10º de una obra que es la historia general de las cosas de Nueva España, dices, el texto me suena, o sea, literal, palabra por palabra, el texto de Bernardino de Sahagún, porque la historia de las cosas de Nueva España es obra de Fray Bernardino de Sahagún, está en la visión de los vencidos. Es decir, toda esta angustia de los indígenas cuando veían venir a los conquistadores, el cambio, no sabían qué iba a pasar, cómo van a sobrevivir, y todo esto fue reflejado por un fraile de Sahagún de los Campos, que por su curiosidad no solamente escribe este libro, sino también describe todas las supersticiones, la medicina que utilizaban indígenas, etcétera, etcétera. Es decir, ¿de quién es la obra? ¿De Bernardino de Sahagún o de los informantes, como nos venden actualmente, ¿no? Otro caso muy interesante es un tal Ixtlilxóchitl. Y Ixtlilxóchitl, cuando lo pronuncio siempre me corrigen, o sea, yo me quedo ya como estoy, porque en México te dicen una cosa en otra, yo lo siento mucho, pero bueno, me quedo con la versión esta. Entonces, ¿qué sucede? Que este cronista también actualmente las obras que se le publican principalmente le citan así, pero luego investigas un poco y resulta que este señor se llamaba Fernando Peraleda de Alba Cortés Ixtlilxóchitl. Bueno, yo regreso a mi versión. Es un apellido que él adapta por cuestiones de herencia, según las últimas investigaciones. Es decir, no había problemas de todos los apellidos que tenía, podía adaptar, o sea, él eligió utilizarlo como primer apellido, porque sus hermanos son conocidos como de Alba. Por ejemplo, hubo un sacerdote, no sé si Bernardo Bernardino de Alba, que es su hermano, pero es conocido de Alba, no Ixtlilxóchitl. Bien. Claro, y es otro pilar del indigenismo actual, este autor, que fue un mestizo. Un mestizo, o sea, 3 abuelos eran españoles. O sea, solamente con estos 2 ejemplos ya uno puede ir dándose cuenta, ¿no?, de que los indigenistas actuales de lo que viven es de la obra del siglo XVI, XVII y algunos del siglo XVIII, porque es inimaginable ningún estudio antropológico o de carácter, ¿no?, de las supersticiones, de la religión de los indígenas sin la cultura virreinal, porque se creó un ambiente donde mucha gente se dedicó a aprender lenguas, a enseñar estas lenguas a los propios indios, y a partir de ahí se creó una cultura. Y además es imposible entender hoy día los vocabularios y los libros que existen de estas lenguas si no nos acordamos de los vocabularios y las gramáticas que han sido creadas en el siglo XVI, ¿no? La gramática náhuatl adelanta muchísimas gramáticas de las lenguas europeas. Y pues otro ejemplo interesante de los cronistas, de un cronista que es mencionado ya, citado ya, Gemelli Carreri, un napolitano, es de Nápoles, y emprende un viaje, nada menos, un viaje en torno, o sea, da la vuelta al mundo. Y por así decir al revés, porque normalmente la ruta normal no, empezar de Europa a América, él primero va a Asia, luego a las Filipinas, y de las Filipinas va a Acapulco. Y este recorrido lo describe. Él escribe una obra prácticamente que se llama así, ¿no?, El Giro en torno al mundo, y fue un bestseller en su época, se publicó en 1699. Entonces, deja una visión que sirvió para geógrafos, comerciantes, militares de aquella época. Y lo curioso de esto, muchas veces por insistencia, por
no sé, por tradición, por así decirlo, por así llamarlo, seguimos llamando América colonias. O sea, el virreinato de Nueva España no es virreinato, son colonias, el virreinato de Perú, se nos olvida esta palabra, y sobre todo, ¿no?, en los medios se utiliza mucho, siguen utilizándose colonias. Pero claro, este señor era, si Hispanoamérica, si estos virreinatos eran colonias, también Nápoles era colonia, porque Gemelli Carreri pudo viajar sin ningún tipo de problema por todos los virreinatos solamente porque fue parte del imperio, que aglutinaba el virreinato de Nápoles, que tenía prácticamente el mismo, ¿no?, la misma jerarquía jurídica que el virreinato de Nueva España, es decir, viajaba por el mismo país. Filipinas, América, Nueva España, y regresa, ¿no?, de nuevo a España, luego le dan un buen cargo y se asienta en Nápoles y se pierde su huella. Pues más o menos estos son los 3 ejemplos, ¿no?, de los cronistas. Hay un sinnúmero, evidentemente, de otros personajes interesantísimos, pero claro, las crónicas muchas veces se toman como documentos históricos, pero no lo son, o sea, no podemos buscar ahí objetividad, ¿no? Esto es como nosotros hacemos nuestro blog o tenemos redes sociales por interés, porque lo hace todo el mundo, o porque quiero vender algo o comprar algo. Entonces, en aquella época fueron los escritos. Entonces, el mundo hispánico no tiene parangón, la cultura escrita del mundo hispánico no tiene parangón en todo el mundo. Es imposible abarcarlo, pero es impresionante estudiarlo y sobre todo hoy, porque hoy lo tenemos al alcance de nuestra mano, está aquí. Todas estas crónicas, los textos, nada más buscando, no sé, Núñez Cabeza de Vaca. Y ahí está, y le podemos echarle vistazo, está tan cerca y es simplemente por curiosidad, ¿no? Cada uno de nosotros puede acercarse, ¿no?, a aquel mundo fascinante. Así que pues aquí lo dejo. Muchas gracias. Gracias, Inés. Bueno, vamos a avanzar un poco en el tiempo. Dejamos para el último lugar al más moderno, que es Carlos Leáñez. Y vamos con Antonio Elorza. Antonio es de los consagrados que decía antes, catedrático emérito sobradamente conocido, doctor en Ciencias Políticas y Económicas, catedrático de la Universidad Complutense emérito. Ha sido profesor visitante en universidades de todo el mundo y es autor de una enorme cantidad de publicaciones. Quizás, por mencionar 2, Ilustración y liberalismo en España, ya que la ilustración es uno de sus temas más importantes de investigación, y un reciente libro muy interesante sobre Godoy, personaje fascinante, en el mal sentido, pero fascinante al fin y al cabo, en el que se centra una buena parte de la entrevista que hay en el libro. Pero bueno, Antonio nos va a hablar un poco de su influencia en la construcción y deconstrucción de España. Exacto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias a Mercedes por invitarme a participar y primero por hacerme esa entrevista. Entonces, yo voy a hacer algunas valoraciones de carácter general. La primera, que el libro ha sido una bonita sorpresa que demuestra que hay una excelente entrevistadora. Es decir, que me ha sorprendido, porque en general los libros de entrevistas, y más si se centran en una pluralidad de temas tan enormes, pues pueden ser caóticos. Y el libro no es caótico. No es caótico porque la entrevistadora sabe por dónde va. Es decir, que esto me parece que es una constatación y es una invitación a tratar de hacer esto, pero sobre una temática tal vez muy amplia, pero más acotada. Porque, claro, el único problema que tiene el libro, 30 entrevistas, 30 historiadores iberoamericanos, es inevitable la dispersión. Por mucho que cada entrevista te va llevando a veces a un punto común y vas siguiendo el hilo conductor, pero lo pierdes. No hay, y esto yo creo que es el mérito del libro y también un límite absolutamente inevitable. Claro, también pues hay que decir que las contribuciones todas son interesantes,
pero no tienen todos el mismo nivel de interés, no solo porque el autor sea más o menos listo, sino porque el tema pueda ser más o menos importante. Yo por eso vuelvo sobre lo que antes se ha dicho de las leyes de Indias. Claro, las leyes de Indias son una pieza capital que está normalmente subestimada, no digo olvidada, pero subestimada, y que viene porque piensen que yo, al margen de historiador, soy catedrático de ciencia política y bueno, pues también he sido político en activo. Yo he sido como Santa Teresa, con la única diferencia de que todas mis fundaciones han sido fracasos, ¿no? Pero dentro de esta trayectoria, pues está claro que sigo muy preocupado por lo que sucede con la imagen de España, con la imagen de América y con las repercusiones políticas, no solo sobre el sistema político, que son muy graves, sino también sobre la conciencia de los españoles. Que esto se refleja incluso en la labor de los historiadores. Por eso, una primera observación que yo quisiera hacer, y creo que se la hice ya antes a Mercedes cuando estaba escribiendo su tesis o terminando su tesis, es la necesidad de tomar las palabras e irse a por ellas, aunque resulten duras, porque no sean políticamente correctas, porque no sean aceptables. Yo por eso, una palabra, un término que defiendo sistemáticamente, claro, después Ana Sagasti me llama Agustina de Aragón, pero es que tienes que hablar, para mí, de monarquía de España. Esto me parece, es un poco en relación con lo que tú has dicho. ¿Por qué puedes ir de un sitio a otro? Pues porque hay la monarquía de España. Porque las Indias forman parte de la monarquía, de una monarquía que con todas las transformaciones va a ser la protagonista de las Cortes de Cádiz en toda su amplitud. Es una cosa que también, bueno, se suele citar a lo de Cádiz, pero es que ese pluralismo desde un solo centro lo descubrió Artola ya hace bastantes años de una manera muy clara. Y es decir, es que, por una parte, además yo creo que lo importante es que es una cosa que se construye, los mitos, ahora que está tan de moda esta palabreja, que no me gusta porque se está abusando de ella, y en el libro muchas veces se abusa, salvo para hablar de chavismo, que no recuerdo quién lo hace, pero deja muy claro que el chavismo hoy sí es un mito, es decir, es una deformación de la realidad vinculada al símbolo, a un símbolo con una voluntad de incidencia política. Pero en el caso de América, del papel de España en América, pues la monarquía española no es ningún mito, es una realidad muy simple, que se va construyendo desde el exterior. La construye ya, por ejemplo, un Guicciardini hacia 1500, a fines del siglo XV, cuando visita la corte de Aragón como embajador de Florencia ante Fernando el Católico. Él visita al rey de Aragón como embajador, pero lo que visita es España. Es decir, España se construye como realidad. Hoy celebramos una cosa que nadie recuerda en España, pero que fue importantísima, la batalla de Pavía. Estamos en el 500 aniversario de la batalla de Pavía, que es el momento decisivo, porque hasta ese momento la potencia española es importante, pero en Pavía se impone a Francia y se convierte en la potencia hegemónica de Europa. Aquí esto ha pasado, en Italia no. Aunque más bien tampoco nos olvidan todo lo que pueden, pero al menos como Pavía está en Italia lo han recogido, pero en España no. Y esto es importante porque en ese momento se constituye algo que se construye. Por eso yo soy bastante enemigo de la denominación, como sabes, de monarquía hispánica. No está mal, pero es genérica, diluye el significado. Porque monarquía hispánica parece que hay una especie de pluralidad difusa la que es el protagonista. El protagonista es esa unión de coronas que se construye de Castilla y Aragón, que se agregan después Granada, Navarra, se hacen todos los agregados que quieran, pero tiene un centro único. Y ese centro de decisiones es el monarca, aunque no se llame monarca, rey de España. Lo intentó Olivares y parece que no le salió muy bien la jugada. Que se centra en Castilla y a partir de ese centro, luego los reinos tienen realidades jurídicas diferenciadas. Es decir, es una combinatoria muy clara. Centro de decisiones único, centro hegemónico, consideración desde el exterior, identitaria muy definida. Y finalmente, pues una serie de reinos, de componentes. Por eso es una monarquía compleja. A mí me gusta más que monarquía compleja, monarquía de agregación, porque es un término que ya es del 18,
se van agregando distintos elementos, como sucede en Francia en torno al dominio royal, con otros componentes y con otro proceso. Entonces, ahí surge una realidad que es la que es básica para una consideración que es claramente prenacional. Esto también me parece que es importante y tiene que ver también con América y con lo que estamos aquí hablando. Es decir, se genera una alta densidad política, social y cultural. Es decir, que ahí está, cuando se dice que España no existía, bueno, ahí Álvarez Junco, en sus disparates encadenados que le han elevado a la gloria, pues claro, cuando llega hace unos pocos años, se trata de discutir el centenario de la Vuelta al Mundo de Magallanes, no es que España no existía en ese momento. Ah, bueno, pues habrá que, como se lo dije también a José María Fradera, un excelente historiador, digo, bueno, pues habrá que ponerse por el túnel del tiempo en contacto con Guicciardini, con Maquiavelo, con Bodini y convencerles de que se han equivocado, que hacen muy mal en hablar de una cosa que no existía. Pero el hecho es que existía y era visible porque era una potencia hegemónica en Europa y porque tenía una entidad muy clara, aunque tuviera una composición plural nunca articulada suficientemente hasta el siglo XVIII. Entonces yo creo que esto es importante porque de ahí surge la densidad de América. Es decir, es que parece absurdo, pero en estos momentos yo con la famosa deconstrucción estoy, como sabe Mercedes, ella también un poco aterrada por todo lo que puede suponer para nuestros museos y para nuestra visión del país. Pues claro, desde esta perspectiva angustiosa en que nos están sometiendo, pues parece que es que aquello fue simplemente una sucesión de actos de barbarie, es un genocidio continuado. Claro, lo primero que hay que decir es que no fue un genocidio porque están las leyes de Indias. Pudo haber crímenes contra la humanidad, pudo haber barbarie, pudo haber coste enorme y angustias, como nos acaba de decir nuestra compañera al tomar la palabra. Las cosas están claras, aquello no fue una historia de rosas. Fue una historia que tiene montones de elementos sanguinarios, que está bien que se recuerden. Lo que pasa es que no puedes recordar exclusivamente eso, desde una idealización de ese pasado, como si los aztecas fueran el prototipo de buen salvaje, vaya tipos. Y en segundo lugar, como si se ignorase que hay una radical diferencia entre esta colonización de que nos habla probablemente, estoy seguro que tiene en la mente nuestro ministro de Cultura, y lo que es una colonización de destrucción como la del Congo por Leopoldo II. Es que no tiene nada que ver. Es decir, pudo haber destrucción y pudo haber costes enormes en la conquista de América. Pero de ahí surge una nueva sociedad, surge una sociedad mestiza, que es la que hoy vive. López Obrador no es hijo de un chichimeca. Entonces, claro, esta situación pues es clave para la relación con América, debería ser defendida tranquila y cordialmente. Y yo lo hago desde una posición crítica, que me valió en tiempos una curiosa polémica inimaginable hoy con Manuel León Portilla. Yo criticando la conquista y Manuel León Portilla defendiéndola. Pero, claro, ¿qué pasaba? Que en esos momentos pues parecía obvio que esta relación de costes, construcción, etcétera, se podía discutir dentro de este ámbito. Hoy estamos en un ambiente de radical tabula rasa de utilización ideológica. Y por eso yo creo que es importante el que aportaciones como esta vayan aportando elementos que tal vez debieran articularse más en el futuro. Porque, claro, de ahí saldría, yo creo, y ahí ya llego a lo que me han pedido, que es Godoy y la construcción del Estado liberal, pues claro, hay en el libro hay también una aportación muy clara de lo que significó el reinado de Carlos III y de lo que significa la Ilustración española. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que esta construcción era un poco un coloso de los pies de barro, como veía uno de los testigos y protagonistas más lúcidos, que fue víctima de Godoy, como Alejandro Malaspina. Es decir, era muy difícil, la estructura productiva de España no era la de Inglaterra, y por lo tanto no había la posibilidad de una integración colonial como la que se da en los Estados Unidos. Había una distancia entre élites criollas y sistema de gobierno español muy alta y una diferencia muy clara de intereses. Entonces, el imperio estaba en buena medida comprometido en su subsistencia. España dependía demasiado en algún momento dado. Entonces, por supuesto, esto explica pues,
es un momento particularmente brillante, pero está claro que después de Trafalgar, y eso hasta Godoy lo vio, claro, no sin decir antes que había sido un feliz combate. A María Luisa de Parma le dice, es que ha sido un feliz combate. Dice, nuestros barcos se van reponiendo. Lo que no puntualiza es si es en el fondo o en la superficie del mar, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, claro, desde Trafalgar el imperio está condenado. Y eso Godoy ahí se da cuenta del invento. Pero está condenado, pero no está destruido. De manera que todavía 1808 es una última revitalización de la monarquía española, en cierto sentido, que luego, pues, por la propia evolución de la guerra de independencia, pues, es autodestruida. Entonces, yo lo que creo es que hay que insistir en que ese es un momento importante de la construcción de la nación española hacia la nación liberal, con problemas mayores que nuestro vecino. Hay siempre un desfase cultural y de integración territorial y de integración cultural respecto de Francia, aunque tampoco hay que exagerar, porque no nos imaginamos que ya Francia llega a la Revolución Francesa y todos hablan francés y todos defienden una nación. Es decir, los pobres, por ejemplo, los pobres bretones siguen fuera. Hay un libro precioso que los franceses no quieren. Hay dos temas que los franceses no quieren ver normalmente. Uno, que los bretones pues siguen siendo bretones que no hablan francés. ¿Cuándo se hacen nacionales los bretones? En la Primera Guerra Mundial. Y a fuerza de fusilamientos. Porque, claro, al bretón que no obedece, pues le toca ser fusilado por mal francés. Eso sí, los sobrevivientes en 1918 saben todos francés. Es decir, pero esto quiere decir que el proceso de construcción nacional no fue tampoco un proceso absolutamente idílico. Pero, claro, la diferencia es clara respecto del caso español, donde, mientras que con todas sus contradicciones, un corso antifrancés, es una de las cosas que viene en el libro que a los franceses no les ha gustado. El libro sobre Godoy me lo pidió la Fundación Napoleón, se lo mandé y se han callado. Claro, el que pongas en un libro que no solo que ha sido un patriota corso, Napoleón, cosa que se sabe, sino que era un corso que ya siendo oficial del ejército francés decía que el deber de todo corso era matar al primer francés que se encontrase. Lo que pasa es que, bueno, pierde la batalla en Córcega, y lo dice en italiano, questo paese non è per noi, y se dedica a progresar en donde le toca. Pero obviamente los franceses, esta imagen de un Napoleón, que luego además, frente a una cosa que se dice en el libro, ve muy bien la guerra de independencia desde su nacionalismo corso de profundo. Porque Napoleón es, así como Stalin es un georgiano profundo, Napoleón es un corso profundo. Entonces, ¿cómo interpreta Napoleón la guerra de independencia? Pues curiosamente, como los corsos, los españoles hicieron en contra de sus intereses, en masa, primero me arruinaron. ¿Y por qué me arruinaron? Porque en contra de sus intereses se comportaron en masa como un hombre de honor. Es decir, como se hubieran debido comportar los corsos frente a los franceses, dejándose la piel en la lucha por la independencia. Entonces, bueno, quiero decir con esto que subrayo estas cosas porque realmente la construcción de la nación española es una construcción deficitaria, pero que no es excepcional, o sea, no puede ser mucho más intensa, menos intensa, pero es perfectamente lineal. ¿Qué es lo que sucede? Y por eso es importante el ataque al mito de la guerra de independencia. Eso es una cosa que yo no le di importancia cuando surgió. Pensé que bueno, los historiadores van a tirarlo esto a la basura, pero no lo tiraron a la basura. Y desde luego los historiadores catalanes y vascos no. Es decir, en el País Vasco y en Cataluña, el que no hubo guerra de independencia es una verdad capital. ¿Por qué es una verdad capital? Porque eso se apoya. No hay guerra de independencia porque no hay nación española que luche por su independencia. La nación surge después, pero surge ya, dicho de otra manera, hecho una birria en el siglo XIX, con todas las limitaciones de la miseria de la destrucción de la guerra y de la pérdida del imperio. Entonces, claro, hay guerra de independencia porque hay conciencia nacional. Esto es capital. Y esto lo ven los franceses el mismo 2 de mayo. Lo primero que dicen los franceses es no luchamos contra vuestra independencia.
Y ya en el mes de mayo la primera junta revolucionaria que se forma en Asturias lo que proclama es la defensa de la dinastía y la lucha por la independencia. Es decir, que es uno de estos casos asombrosos en que se constituye, eso sí que es un mito, de destrucción, de graves consecuencias políticas, insisto, porque claro, si no existe nación española, existe el pacto de Illa y Pedro Sánchez con Aragonés para la investidura de Illa. Es decir, no existe nación española, solo existen naciones catalana, vasca y ya por invención de Sánchez hasta la gallega. Es decir, el problema entonces es que esta afirmación, que pudo no ser así, es decir, el problema para el historiador es que no nace teniendo las respuestas. Igual que la democracia, no tienes que tener ya la respuesta de ellos. Yo siempre, como nos está pasando, el gobierno siempre, la democracia es que se consigue siempre lo que dice el presidente del gobierno. ¿No? Esto es la negación de la democracia, lo dijo ya Rousseau. La democracia no puede tener un objetivo concreto, es un procedimiento para afirmar la voluntad general. Y entonces, desde este supuesto, pues hay que reivindicar, yo creo, esto, que hay una nación española. ¿Qué sucede? Pues sí, lo que es cierto es que, como decía Artola, la guerra de independencia, según Artola, y yo estoy de acuerdo con ello, y ahí están los desastres de la guerra para probarlo, es como una guerra de Vietnam del antiguo régimen. Es una destrucción. Con la diferencia es que Vietnam sale después, con la ayuda de China, de Rusia y tal, sale adelante, y España pierde el imperio. Y lo que te encuentras es la España de charanga y pandereta, la España de los bandidos generosos, la España romántica, tan bonita ella para que vengan los franceses y se diviertan, pero que como construcción política no es inexistente, pero sí es deficitaria. Por eso hice lo del estudio sobre Godoy, frente a una imagen, yo creo que también lamentable, de hagiografía de un personaje que es siniestro, sobre todo porque Godoy, y con esto termino, Godoy sabe lo que está haciendo. Es decir, porque si Godoy fuera un insensato que simplemente, bueno, dice, Napoleón me apoya, yo voy a prosperar, pero él sabe que Napoleón quiere comerse a España. Y él es el instrumento para que se lo coma. El Tratado de Fontainebleau, no existe, porque él le dice a su encargado izquierdo, firma lo que él te diga. Y él mantiene el firma el que él te diga hasta el mismo día, y este es un documento que yo estoy muy feliz de haberlo publicado, hasta el mismo día en que entran las tropas francesas en Madrid en marzo de 1808. Y Godoy le escribe al embajador francés, qué bien, ya estáis aquí, os recibiremos como merecéis. Es decir, siendo los amos de este país. Entonces, claro, por eso el periodo de Godoy es importante, porque paradójicamente muchas veces de una destrucción surge una reacción. Y la reacción de Godoy fue un estupendo antídoto, como debían ser todas las situaciones dictatoriales, que debían ser todas las que contemplamos a escala mundial o nacional. Una situación aberrante y dictatorial lo que debe servir es para una reacción de tipo democrático, racionalista, de afirmación de las elecciones racionales y de destierro de la sinrazón. Y esto es lo que sucede, yo creo, ¿qué sucede? Claro, se dice, incluso en un momento alguien dice en el libro, en una buena contribución, bueno, fue momentáneo Cádiz, pero fue momentáneo porque se hundió la casa. Pierre Vilar lo dijo clarísimamente y yo creo que eso es inamovible. Es decir, España ve desaparecer los supuestos de la modernización política que tiene lugar en Cádiz apoyándose en la Ilustración. Yo creo que esa fórmula, lo cual quiere decir que a partir de ese momento no es que la nación española desaparezca, pero que la nación española se va a ver constantemente puesta en tela de juicio. Y hoy la batalla, por así decirlo, entre comillas, o el debate, tiene dos componentes fundamentales para mí desde este punto de vista. Uno, la afirmación de la nación y de su componente plural. Si las naciones existen y son positivas, es decir, esto es absurdo. Hay una nación vasca, pero claro, lo que pasa es que es una nación integrada en España.
¿Por qué se nota eso? Pues porque hay los vascos no se identifican como... Los eslovenos se identificaban como eslovenos, no como yugoslavos. Los vascos se identifican como vascos y españoles. Y los catalanes como catalanes y españoles. Por eso ha salido este extraño ser llamado Illa como presidente. Porque existe una dualidad, a diferencia de lo que proclaman los nacionalismos. Y por eso este punto de debate, y que además, como sabe Mercedes, para mí arranca por casualidad, pero arranca del siglo de la conquista de España por los árabes. Y el segundo elemento que nos importa es que, dado que España ha sido un imperio, de que esa monarquía de España ha funcionado de una manera clave en la construcción de la España posterior y la construcción de América, pues hay que profundizar en este tipo de análisis, no para sacar una tesis, no para decir qué estupendos somos, qué maravillosos somos. Por eso he traído una figurita que estaba ya rota cuando la traje, la imagen de Cuauhtémoc, del mito supremo de los aztecas destruidos por los españoles, y Santiago, el conquistador. Pues sí, pues es de esas dos cosas. Sí, pero también mata indios si era necesario, ¿no? Al menos en Tlaxcala está ahí con la espada está extendiendo sus funciones. Y esto es lo que yo creo que quería decir, y le animo a Mercedes a que haga otros libros de entrevistas y que se centre, que su capacidad de concentración se proyecte sobre el tema del libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, y ahora vamos a dar la palabra a Carlos Leáñez. Carlos es profesor de políticas, ha sido profesor de políticas lingüísticas en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, creador de las cátedras La Guerra de los Idiomas y Lengua, Ciudadanía y Nación Hispanohablante, también en la Universidad Simón Bolívar. Es conferenciante internacional, articulista, asesor en lenguas y liderazgo en medio corporativo y autor con otros especialistas de La neolengua del poder en Venezuela. Bien, la pregunta primera que surge es ¿qué hace un lingüista en un libro de historiadores? Y quizá la respuesta es que Carlos es un historiador de la lengua y que la lengua española explica mucho de la historia, por supuesto, de Hispanoamérica y de España, ¿no? Indudablemente, indudablemente. Bueno, muchísimas gracias de verdad a Mercedes, a Javier, a Moisés. Un honor estar aquí en este salón bajo la mirada de Bolívar, que me impresiona. Bueno, fíjense lo siguiente. Yo voy a comenzar con una pequeña anécdota, la cual es de rigor en este tipo de actos. Yo cada día cuando me levanto me pregunto una cosa: ¿por qué, habiendo sido tanto, vamos siendo tan poco? Eso también es una pregunta que me ronda cuando me ducho y al acostarme. Y cada cosita que se me va ocurriendo como respuesta, suelo anotarla en unos cuadernos, ¿no? Porque cuando voy más a fondo me pregunto, ¿vamos siendo tan poco o no nos estamos percibiendo adecuadamente? Porque la vitalidad y los intercambios que se están dando actualmente en el mundo hispánico, creo que no nos estamos percibiendo y no los estamos calibrando adecuadamente. Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Evidentemente el imperio se acabó, el imperio español ya no existe, pero la hispanidad está muy viva. La hispanidad está muy viva y la tarea de los hispanos del siglo XXI es ver cómo hacemos para que esa vitalidad nos lleve de nuevo a la relevancia que debemos tener en el mundo, para no ser meros objetos que otros llevan y traen y volver a ser un sujeto que negocia mirando horizontalmente al otro. Nosotros tenemos todo para volver a esa relevancia. Y voy a tratar de demostrarlo con algunas pequeñas pinceladas. Lo primero, vamos a partir del hecho, y les habla un hispanoamericano. Mis ancestros españoles hicieron
para mí, una obra que es la cima de la humanidad, cima con C, la cima de la humanidad. Es decir, lo que mis ancestros españoles hicieron en América es algo portentoso. Humanidad, ciertamente, pero la mejor porción de humanidad disponible para la magnitud de la tarea. Claro, siempre se aclara que los españoles, nuestros ancestros españoles no eran ángeles, claro que no eran ángeles, eran humanos, pero era la mejor porción de humanidad disponible para esa tarea de integración del mundo y de sacar a América del aislamiento en el que se hallaba. Voy a dar 3 brochazos muy rápidos porque nada más disponemos de 5 horas, me dijo Javier, entonces tengo que acelerar forzosamente. Pero tenemos que partir de que hay que borrar una imagen siniestra. El imperio español en América no fue un imperio depredador, fue un imperio generador. Entonces vamos a dar unos brochazos rápidos. Entregó lo más alto que tenía, su Dios. Entregó lo más inmediato que tenía, su propia sangre en el mestizaje. Hizo del otro un semejante y no un esclavo. Fundó ciudades tierra adentro, no factorías en la costa, no meras factorías en la costa para la mera explotación. Y en esa fundación de ciudades hizo una transferencia de tecnología y de cultura, de productos, increíble, increíble. Es decir, España fundó la civilización hispánica, que fue un buque que navegó con aplomo, un buque de gran calado, que navegó con aplomo durante 3 siglos, que no es poca cosa, y que, bueno, terminó por naufragar, pero ojo, ese naufragio, a veces, o sea, nos quedamos pegados en la imagen del naufragio, y además aquí en España agregan 1898 como una fecha particularmente depresiva, ¿no? A mí me parece que el gran momento de disolución del imperio es cuando el imperio continental hispanoamericano queda definitivamente desprendido a raíz de 1824, en la batalla de Ayacucho. Pero no nos detengamos en esos factores, no nos detengamos en Ayacucho, no nos detengamos en 1898, demos por un hecho que el imperio no existe ya y que no existirá, y busquemos las nuevas formas, los nuevos elementos, porque no puede ser que un bloque histórico-cultural de 500 millones de personas que comparten una base de cultura católica y un mapa del mundo que lleva una lengua implícita como la lengua española, estemos de segundones del mundo. Es decir, ¿cómo es posible que no logremos instancias de articulación más rotundas para sencillamente pesar como debemos en el juego de relaciones en el mundo? Entonces, en 1824 se pierde solo la unión política. Quiero que nos pongamos una gafa y entendamos que lo que ocurre en 1824 es la pérdida de la unión política. ¿Es el fin? No, no es el fin. No es el fin, porque hay una continuidad sobre la base de la cultura católica, sobre la base del español y sobre la base del mejoramiento de las comunicaciones. Vamos a ver. Nosotros, a la fecha, tenemos un español muchísimo más difundido en los territorios hispanos que cuando la corona estaba a cargo. Vamos a entender eso. Es decir, estoy buscando factores de continuidad. Es verdad, hubo ruptura política, ciertamente, pero en América, cuando cesa la administración de la corona, 30% de la población habla español. Durante los 2 tercios del siglo XIX, los segundos 2 tercios, al final, el segundo tercio y el tercer tercio, es la época de máxima expansión de la lengua española. Es decir, por un lado hay una ruptura de la unión política, pero por otro lado, la lengua compartida se vuelve lengua materna. No es que es una lengua que se estudia en las escuelas, no.
Se vuelve lengua materna de más del 90% de las personas. Entonces tenemos una ruptura política, pero tenemos el fortalecimiento de la lengua española y el fortalecimiento de las comunicaciones. Es decir, las comunicaciones en el imperio tenían cierta precariedad. Las comunicaciones van perfeccionándose, aumentándose. Es decir, quiero llamar la atención sobre factores de cohesión. Llegamos al 2024 y el español en los territorios que tienen al español como lengua oficial es hablada por el 94% de sus pobladores. Recuerdo, 1824 en América, solo 30%. Es decir, esto es una ganancia y un factor centrípeto que suele no ser percibido y que hay que percibir. Es decir, por Dios, conceptúen como un milagro que ustedes me están entendiendo. Yo nací a 8.000 kilómetros de aquí y yo estoy viendo rostros sonrientes y aquiescentes que implican una comprensión total de lo que estoy diciendo. Eso es milagroso, lo damos por descontado, pero es milagroso. Es un activo que nosotros tenemos, un activo civilizacional que tiene un valor político, económico, cultural que no estamos explotando. No estamos explotando suficientemente. Me refiero a nivel institucional, pero ojo, la buena noticia es que los hablantes sí lo están explotando, porque los intercambios interhispánicos son hoy más intensos que nunca. ¿Qué entiendo yo por intercambios interhispánicos? Los que se dan entre hablantes de español que no son del mismo país. Claro que siempre ha habido intercambios entre hispanos, pero nunca ha habido tantos intercambios como hay hoy en el concepto interhispánico que yo estoy tratando de meter en el discurso. Estos intercambios interhispánicos se dan en todas las áreas, se dan en tiempo real y se dan en el nuevo territorio que se está abriendo como dimensión de la vida humana, que es el territorio virtual. Es decir, nosotros estamos en una mutación antropológica en donde evidentemente que vivimos en una dimensión física, pero también en una dimensión virtual. Y en esa dimensión virtual, nosotros somos la tercera macrocomunidad mundial y estamos intercambiando en tiempo real, sin distancia, puenteando todos los obstáculos políticos que plantean los estados, los aranceles tan de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjese, tenemos la lengua española y tenemos el ciberespacio. Es decir, se está dando ya una situación en la que vale la pena traer a colación el episodio bíblico de Babel. ¿Por qué la humanidad reta a Dios con la Torre de Babel? ¿Por qué logra retar a Dios? ¿Por qué la torre sube tan alto? Porque como dice el mismo Dios, porque todos están concentrados en un solo punto y hablan la misma lengua. Por lo tanto, parafraseo, todo aquello que se propongan lo lograrán. ¿Y qué es lo que hace Yahvé? Bueno, confunde las lenguas. Hay que entender que cuando hay una conjunción de gran escala a nivel poblacional, una gran lengua bien equipada y un gran territorio compartido, y en este caso para los hispanos es un ciberterritorio, porque todavía vivimos un poco distraídos en nuestras realidades nacionales. Cuando estos tres factores se juntan, repito, gran escala, lengua común, gran territorio, se desencadena, si hay un mínimo de racionalidad económica, un tren de poder impresionante. Voy a citar un país por todos conocido que reúne estas tres condiciones. Gran escala, 335 millones de personas. Lengua común, el inglés. Gran territorio compartido, casi 10 millones de kilómetros cuadrados. Los Estados Unidos. Los Estados Unidos han hecho converger esos tres factores, han arreglado eso en un mínimo de racionalidad económica y se han vuelto una potencia mundial. Es decir, eso
está, como decimos en Venezuela, es un mango bajito, es un fruto maduro que nosotros tenemos, porque tenemos estos 3 factores que se están acumulando. Los hispanos en el 2024 tenemos la gran escala, somos 200 millones. Tenemos la lengua común, que es el español. Tenemos un territorio mundial que es Internet, que es el ciberespacio. Ahora, ¿qué pasa que no terminamos de sacar ventaja de eso? Pues ni modo, como dicen los mexicanos. Es que nosotros creemos que la obra nuestra en el mundo, nuestra impronta en el mundo, es vergonzante. Es decir, en América la visión que hay es que somos víctimas y en España, en buena parte de la población, es que son victimarios. Nos debatimos entre la vergüenza en España y el resentimiento en América. Ojo, no estoy diciendo todo el mundo, pero evidentemente en dosis suficientes como para que la capacidad ociosa de la fábrica sea gigantesca y el costo de oportunidad sea inconmensurable. Entonces, afortunadamente, la rebelión hispanista, lo que yo ya he dado en llamar la rebelión hispanista, está en curso. ¿Qué es la rebelión hispanista? Bueno, un momento, vamos a ponernos otras gafas y vamos a tratar de cancelar esta cultura de la vergüenza y el resentimiento y pasar a una cultura del orgullo y del agradecimiento. Agradecimiento en América y orgullo en España. Y nosotros también orgullosos, porque lo que se hizo en América lo hicieron los que se fueron. y fue algo absolutamente portentoso. Entonces, la rebelión hispanista tiene, voy a rápidamente, porque ya están indicando el reloj por allá, básicamente tiene varios hitos. Tiene 4 olas. Diría que el hito de marcador es el libro Imperiofobia de María Elvira Rocabarria. A partir de ese libro comienza como un permiso para poder decir y traer al debate visiones alternativas, ¿no? Y que nos dejan mejor parados. La segunda etapa, esa es una etapa de demostrar. Hay que demostrar. Imperiofobia es un libro con muchas citas, un libro pues, muy enjundioso, porque es una etapa de demostración. La segunda etapa es una etapa de mostrar. Y en esa etapa de mostrar, a mí me parece que en esta etapa de mostrar, un hito es la película de José Luis López Linares que tenemos aquí entre nosotros hoy, Hispanoamérica. Es decir, es una película que muestra. María Elvira demuestra, José Luis muestra. Y la tercera y la cuarta ola, en la cual no voy a abundar, lo remito a un libro mío que va a salir dentro de un mes que se llama ¿Por qué el futuro es hispano? Bueno, están completando una vida asociativa en las redes que está generando y acelerando procesos de intercambio interhispánico de una manera extraordinaria. Básicamente, amigos, tenemos que tomar plena conciencia, todos los hispanos de España, los hispanos de Hispanoamérica, de que no somos patitos feos, sino cisnes, de que no somos mendigos, sino reyes, de que no somos sapos, sino príncipes. La lengua, la comunicación y una imagen correcta de nosotros es el camino más expedito para volver a conseguir una relevancia impreterible en un mundo en donde las redes de poder, las relaciones de poder están siendo cada vez más crudas y donde hay que tener una, embarcación de gran calado para no terminar absolutamente sucumbiendo en el mar de la globalización. Nosotros tenemos todo para lograrlo, solo que tenemos que abrir un poco más los ojos y aguzar más la mirada. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos.
un pequeño colofón a lo que has dicho. Para pasar de la vergüenza al orgullo, lo que hace falta es conocer. Claro. Y es lo que pretende este libro, entre otras cosas. Claro. Y inculcar conocimiento. Abre, creo que, muchísimas vías en ese sentido. Bueno, que tenemos un poco de tiempo para las preguntas. Si hay preguntas entre el público, si no, por aquí seguro que surgen algunas. Pero, por favor. Quiero dar las gracias y me ha parecido apasionante. Yo vengo del mundo financiero, no soy historiadora ni nada, pero he pasado 30 años trabajando con Latinoamérica, ¿no? Entonces... Puedes decirlo. En el mundo financiero se habla de la TAM. Vamos a ser plurales. Bueno, ya sabía que me la iba a cargar aquí, pero bueno, digamos, soy una valiente. Entonces, vengo al mundo práctico del día a día, ¿no? Entonces, primer punto, cuando hablabas de agradecimiento, decías Latinoamérica, España, ¿no? Me ha encantado que dijeras eso, porque yo siempre pienso que por qué no nos damos gracias, pero España a Latinoamérica y Latinoamérica a España. Si miramos los últimos 50 años, podemos ver que en el ámbito empresarial, me voy al empresarial y a números, el Banco Santander en el año 87 era el 6º banco de España, banco regional. Ahora es el banco número 1 de la zona euro, y eso ha sido porque Latinoamérica le dio la escala, ¿no? Y luego ya pudo ir a Reino Unido y tal. Lo mismo Telefónica, lo mismo, o sea, en España no teníamos compañías tan grandes los últimos 40 años. Entonces yo creo que tenemos que dar gracias. La segunda serían las gracias recíprocas. Un tema súper importante ahora en Europa es la inmigración. En Alemania tienen un problema porque el que viene es turco o lo que sea y no habla su idioma. Aquí llevamos 500 años integrándonos. Yo, por ejemplo, trabajo para una gran compañía expuesta en Latinoamérica y hoy mismo había habido unos cambios de gestión y había venido una persona de tecnología de Argentina y está integrada al día siguiente. Ella y sus hijos, o sea, el tema del talento, ¿no? Entonces, eso sería un segundo punto. Y el último que te quería preguntar, o sea, te pongo esto en cuestión, si realmente también mirar las gracias que tenemos que dar en España. Y nada más que los últimos 50 años hilando con ese nuevo hispanismo, ¿no? De hecho, yo quiero hacer mi tesis sobre eso en algún todo, el mundo financiero y las gracias de los dos lados. Y lo último es cuando hablamos de Iberoamérica, ¿no? Hispanoamérica. Bueno, no es tan difícil, no es tan difícil. Bueno, practica perdona. un poco y te acostumbras. Ya, pero enseguida. como toda mi vida he escrito en inglés, es la TAM y a un americano, bueno, no sé. No voy a entrar en ese debate que me la voy a cargar. Pero obedeciendo las órdenes del trabajo, de la empresa en la que yo estaba, lo que fuera. El último, te voy a preguntar, cuando aquí estamos hablando del mundo hispano, ¿no? Pero cuando trabajas con Hispanoamérica, es que no tiene nada que ver un país con otro. O sea, hay un fraccionamiento enorme. O sea, intentar, hablando de Ecuador o de Venezuela, frente a Chile, frente a Argentina, y si metemos a Brasil, que no es, pero bueno, está ahí también, es que hay un fraccionamiento. Y luego lo que a mí el gran reto de esos últimos 40 años, y he trabajado ahí, he trabajado en México, he trabajado en Argentina, digamos que en la calle, vamos, es el fraccionamiento de la zona y el fraccionamiento dentro de los países, porque lo que no se soluciona es la desigualdad. ¿Lo que no se soluciona? Es la desigualdad económica, ¿no? O sea, tú coges cifras agregadas y sí, la renta per cápita ha subido, pero la dispersión. Entonces yo creo que eso es un gran reto, ¿no? Porque te quita mucho potencial, te lleva a conflictos políticos, ¿no? Entonces, por eso digo que no sé hasta qué punto, no sé qué opinas como historiador y lo que estás diciendo de ese fraccionamiento, o sea, no es lo mismo, bueno, está clarísimo, ¿no? En Venezuela intentas operar y es un poco diferente que otro país, ¿no? O Argentina con todos los periodos de hiperinflación. Entonces, es un poco económico lo que estoy hablando, pero ese sería mi tema, ¿no? Lo que yo observo y la dificultad que veo es el fraccionamiento social o económico, socioeconómico, y el fraccionamiento entre los diferentes países, ¿no? En cuanto a leyes y todo. Bueno, te voy a responder con una anécdota que es muy ilustrativa y que sale, por cierto, en la película de José Luis. Es decir, ciertamente que cuando tú estás en cada país, tú tienes la ilusión de que ese país es una comunidad política en sí misma. Ahora, la realidad es que, a mi manera de ver, nuestros países son los restos de un naufragio.
porque Venezuela no era de España, Venezuela era España. Argentina no era de España, Argentina era España, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los relatos nacionales tienen que justificar su chiringuito, como dicen aquí, ¿no? Y bueno, se han aplicado a ello con muchísimo éxito. Los relatos nacionales en Hispanoamérica, en el sentido de lograr adhesión a ese proyecto fragmentador, han sido exitosos. Pero lo que pasa es que no hay otra mirada. Es decir, la mirada integradora no existe, pero salta a la vista cuando los hispanoamericanos nos encontramos fuera de un país de habla, bueno, no, fuera de nuestro país. ¿Qué ocurre? El cuento que iba a echar es el siguiente. En Alemania, yo viví en Alemania mucho tiempo. Bueno, a la salida del restaurante nos encontrábamos en una cafetería, a la salida del restaurante universitario, y en esa cafetería había, eran esencialmente alemanes, pero había una mesa muy grande en donde estaban venezolanos, ecuatorianos, españoles, mexicanos, etcétera, hablando a risotadas, abrazándose, intercambiando complicidades. Porque cuando nosotros estamos ante los otros, queda claro que sí somos un nosotros supra. Es decir, la hispanidad es el punto óptimo de inserción de los hispanos en la humanidad, porque es lo suficientemente grande para darnos el tamaño necesario y es lo suficientemente real, homogénea entre sí como para decir, oye, somos distintos, no hay nada arbitrario en eso. Entonces, ¿cómo se va a dar el proceso de integración y cómo se está dando? Se está dando porque por vías insospechadas los intercambios interhispánicos van a terminar por lograr lo que nunca han logrado los estados, que siempre tienen una agenda política muy grandilocuente y que termina por generar más bien desunión. Por ejemplo, Chávez tenía una imagen grandilocuente, pero ¿cómo es posible pretender unidades continentales desde la negación de lo hispánico, que es la raíz del chavismo? Completamente imposible. No se puede unir desde la negación de aquello que es lo que nos une. Entonces, básicamente, yo pienso que el proceso que se está dando es el siguiente. Hay una integración de facto por la vía de las redes a través de intercambios interhispánicos ingentes, no adecuadamente mensurados, que están haciendo que nosotros comenzamos a vernos a nosotros mismos como una comunidad. La segunda etapa es que empresas y estados van a tener que tomar nota de eso. Porque lo que ocurre con nosotros, los hispanos en general, es que nuestras élites están transculturizadas, son anglo, piensan anglo, tienen una estrategia adaptaticia. Es decir, no buscan poner en posición lo hispano en el mundo, sino ver cómo nos adaptamos en un orden anglo para que nos caigan los mendrugos al máximo, pero mendrugos al fin. Entonces nosotros tenemos que volver a levantar la cabeza. Nosotros, nuestras élites en términos generales, las que yo he conocido en Venezuela y muchas de las que he conocido en otras partes, sienten que el orden mundial es ineluctable y que nuestra voz en ese orden mundial es cero y tiene que continuar siendo cero. Yo pienso que en la medida en que nosotros tengamos una mirada que levante algo la cabeza, vamos a poder comenzar a generar, a acompañar los intercambios interhispánicos que ya están ocurriendo. Lo bonito de esto es que cuando uno se pone a estudiarlo, es que ya la gente no está esperando a los estados y a las organizaciones intergubernamentales, ni al multilateralismo, ni a las empresas, sino que en la medida en que se vaya generando a partir de esta organicidad una demanda de instituciones y de inversiones, será acompañada. No sé si me explico. El mundo civil, pero yo diría el mundo corporativo. Exacto. Y el mundo político. Sí. Y el mundo político.
Es decir, nosotros tenemos que comenzar a reclamar como ciudadanos una mirada que vaya más allá de España, de Venezuela, de México. En la medida en que eso ocurra, comenzará un proceso de integración orgánica de abajo hacia arriba. Gracias, Carlos. Antonio quería decir algo. Solo una frase, que lo que sí estoy de acuerdo es con tu observación, que es la de la desigualdad. El problema es que en el plano cultural el horizonte es un horizonte enteramente positivo, que eso va a generar una dinámica también positiva, está claro, pero mientras la desigualdad pues siga incrementándose y desde un polo exterior siga fomentándose, tal vez la solución sea mandar el libro a Elon Musk a ver si lo convencemos, pero creo que ahí hay un problema de fondo donde un enorme caudal positivo se encuentra drenado desde el fondo y la situación es difícil de... Ahora, yo quisiera agregar otro. A ese tema de la desigualdad. La irrupción de la marginalidad en Hispanoamérica comienza con la República. Es decir, en el orden previo a la República, por supuesto que había desigualdades, por supuesto que había, muchos segmentos, etcétera, obviamente, y que no era un idilio de justicia. Pero, como lo dice muy bien Octavio Paz, todo el mundo estaba adentro, hasta el mendigo estaba adentro del sistema. En cambio, cuando surgen las repúblicas y los indígenas pierden sus fueros, pierden sus tierras, es decir, caen en una cuestión de ciudadanía liberal inasumible para la dinámica que ellos llevaban, comienza la marginalidad. No es solo que son desiguales, sino que están fuera del sistema. Hay un tema tremendo con esto, porque no es solo desigualdad en términos económicos, es marginalidad, que es peor. Entonces, hay un potencial círculo virtuoso, añado, ahora hablo como economista, de la integración, porque la integración económica, si se aprovechan las economías de escala, trae crecimiento y el crecimiento trae igualdad. Eso está demostrado empíricamente a lo largo del siglo XX de forma indiscutible. Absolutamente. Lo que pasa es que eso va a llevar algún tiempo. No sé si hay... Y convencer a más. No sé si hay más preguntas, que tenemos todavía algunos minutos. Bueno, me viene a la cabeza una anécdota que contaba con Carlos el otro día, hablando de la integración lingüística y su potencial. Es compatible también con un cierto desconcierto cuando un hispanohablante pasa de un país a otro. Esto lo contaba Rosenberg, el gran lingüista venezolano, en su libro Nuestra lengua en ambos mundos. Decía, la perplejidad de un hispanohablante en México, ponía varios ejemplos, ¿no? Y uno de ellos, que fue el que más me llamó la atención, era un cartel que vio en Ciudad de México que decía literalmente: se prohíbe a los materialistas estacionar en lo absoluto. Los materialistas de México son los que reparten mercancías. Esto para un filósofo daría mucho de sí. Sí, una de las grandes dichas de conversaciones interhispánicas es justamente todos esos equívocos, ¿no? Porque nuestra lengua es un poco divergente en lo que tiene que ver con comida, sexo y animalitos. Esos son unos campos semánticos un poquito divergentes, ¿no? Entonces, evidentemente, se prestan una cantidad de juegos. Eso es una dicha de una conversación interhispánica, ¿no? No cabe duda. Ahora, la fragmentación realmente, yo recuerdo en Madrid, en un bar hablando con un camarero, creo que era ecuatoriano, entró un señor peruano, no sé cómo se identificó que era peruano, y dijo, bueno, le permitiré estar en mi bar, pero normalmente le echaría. Claro. O sea, los peruanos y los ecuatorianos no nos soportamos, ¿no? O sea, ¿qué artificios han llegado a semejante estado de cosas, ¿no? Es una cosa sorprendente. Y creo que esas rivalidades existen entre muchos otros países, ¿no? Por supuesto que existen, pero vamos a ver, siempre existieron. Hay que entender que cuando surge el proceso de secesión y fraccionamiento,
Eso es estimulado por potencias exteriores, sí, pero también por el hecho de que el cuerpo deliberante político eran los cabildos. Entonces las ciudades tratan de erigirse como países, de cierta forma, al romperse el vínculo de la corona, ¿no? Sí. Pero yo pienso que esto es un proceso reversible. Yo creo que María que ha dicho una cosa muy interesante, que no somos suficientemente conscientes, porque a lo mejor para el tema global te falta que, claro, que el IBEX, las personas que tienen acciones en compañías del IBEX están expuestas a Iberoamérica, o se están invirtiendo en Iberoamérica. Pero es el tema de la inmigración. Es decir, el inmigrante que viene a Madrid yo creo que no es el otro. O sea, la experiencia de migración, yo creo, de muchos sudamericanos es una experiencia en Estados Unidos que, quieras que no, tiene algo de, no diremos de marginalidad, pero de cierto desprecio, por lo que decías también de la subordinación a lo anglo. Bueno, tendríamos que hacer la experiencia de la inmigración hispana, para que esos sean conscientes, ¿no? Que eso les dote de cómo se integran realmente en un... Es un dato muy importante, ¿no? La cosa conflictivamente. El adjetivo sudaca se utilizó negativamente durante bastante tiempo. Pero ya no. Pero por fortuna ha sido reabsorbido. Ha sido uno de los fenómenos que son positivos, donde una sociedad se da cuenta de la sociedad frente a los dejes de xenofobia, ¿no? Es decir, así como no existe con otros colectivos, pues el asunto no. Ahora, también hay que pensar que el Estado también tiene que favorecer. Por ejemplo, nunca me he explicado por qué hay bastantes dificultades para que consigan visados de inmigración los ecuatorianos, que es un modelo de integración positiva, y sin embargo, a diferencia de otros, sí, yo creo que en estos momentos se nos vendría todo Ecuador. Y no es que sea yo racista, pero prefiero que se me venga todo Ecuador a que se me vea todo Senegal. Es decir, desde un punto de vista de integración, no estoy haciendo valoraciones. Lo de Ecuador, y sin embargo hay una serie de... Es decir, yo creo que habría que hacer más un discurso más positivo sobre esto y sobre lo que ha significado la enorme interacción. Y por eso hay que dar la batalla también. No me gusta el vocabulario comunista clásico de la lucha o de la batalla, pero, es decir, después de lo de López Obrador ha faltado una respuesta no solo a López Obrador, sino al clan venezolano que disfrutamos en España y que tú conoces bien, ¿no? Y nosotros también. Es decir, no existe, me lo decía un juez sobre otros problemas también muy graves de nuestro país, un juez que vive en mi casa, dice, le preguntaba, ¿cómo es posible que pase esto? Dice, es la pasividad. Entonces, hay una extraña pasividad en todas estas cosas. Me pasaba con la historia de Godoy, cuando yo le decía al director de la Academia de la Historia, hablaba con él, que iba a sacar el libro y tal, y decía, los historiadores de moderna estarán contentísimos. Digo, no estarán contentísimos, les estoy llamando tontos, porque he citado 2 legajos que están allí desde hace 200 años. Y entonces, ¿por qué se acepta sin más un tópico? Porque un señor, de verdad que, igual que en la leyenda negra, a mí me interesa más que decir, pues leyenda negra sí, leyenda negra no. Lo importante, bueno, ya se ha hecho, pero esa es la línea de decir, bueno, cómo se gesta la leyenda negra, cómo se construye la ideología, cómo se construye esto como hegemónico. Y en estos temas, y en lo de la cultura y en los museos, lo que es tremendo es la pasividad de grupos sociales en España que tendrían una obligación moral y cultural. Pasa también cuando Erdogan tapa todas las basílicas bizantinas y convierte las vacinas. Tú ves ahora una basílica bizantina por dentro, te parece un puticlub, porque es un recinto oscuro con lucecitas rojas y verdes. Y entonces, de verdad, eso es... entonces, Santa Sofía y San Salvador en Cora, ¿no? Y todas las demás. Es decir, y Santa Sofía de Trebisonda. Y en lo mismo, en el caso de lo de López Obrador, ha faltado... y la reacción que ha habido aquí a favor de López Obrador por parte de sectores gubernamentales, ha habido un silencio. Yo creo que esto es un fenómeno que no digo que hay que denunciar, pero que hay que tratar dentro de lo posible de sacar a la luz, porque claro, es igual que nos ha pasado con esto, la extinción de la nación española. O sea, que de repente va un señor y dice, yo aquí hay la nación catalana, que es la mía.
Oye, y la otra, la que está en la Constitución, esa no sirve para nada. Entonces, hay una reacción incluso conservadora negativa, que es decir, a mi modo de ver, que diciendo no es que la Constitución, sabes que es un tópico que funciona mucho, que la Constitución destruye la idea de la nación española. No, la Constitución lo que hace es adaptar la idea de la nación española a una realidad plural, pero jerarquizada. Es decir, que hay una nación española y luego pues hay, por así decirlo, nacionalidades, subnaciones, que, como he dicho antes, pues es diferente del caso de Eslovenia o del Imperio Austrohúngaro. En el Imperio Austrohúngaro los croatas eran croatas y los húngaros eran húngaros y eran conscientes de eso. En España hay una integración y los gallegos, pues ¿por qué no son gallegos? Hay nacionalismo gallego muy fuerte, pero no hay nación gallega porque mientras los gallegos sigan identificándose ante todo como españoles y sigan votando Partido Popular, caray, pues qué cosa más clara tiene usted de que la nación gallega es débil o está solo en construcción. Pero que hay una nación española, a pesar de todos los esfuerzos de destruirla. Por eso decía que es importante lo que tú has subrayado de los cronistas de Indias y la construcción de una realidad que va emergiendo ahí desde el fondo, porque es una realidad que cuaja en las dos sociedades. Sí, y que sobrevive a todos los momentos de polémica. Pero lo que pasa es que si no lo dice nadie, parece que no existe. Pero hay un problema mucho más grave, es que hay un problema muchísimo más grave. Esta realidad es desconocida. Los libros de historia, de primaria, de secundaria, lo que sea. Claro. ¿Dónde está? O sea, ¿dónde está? Para empezar, no hay un libro de historia de toda España. O sea, en Comunidad de Madrid es una, en Galicia es otro, y no sé qué, no sé cuánto. ¿Dónde está esta realidad? ¿Cómo van a saber si existió un imperio grande, virreinato, durante más de 300 años en algunos territorios y si no está presente ni en primaria, ni en secundaria, ni en bachillerato y menos en la universidad? Es que no está ni siquiera, esto no se explica ni siquiera en donde debería explicarse, en la historia de América, en este departamento. Claro, muy escaso, entonces ¿cómo podemos exigir esto? O incluso las universidades desaparecen los departamentos de historia de América. Es cierto. Bueno, estamos en un momento álgido de la discusión, pero tristemente tenemos que irnos porque... Bueno, hay que tomar conciencia y actuar. Exacto, actuemos. Bueno, muchas gracias. Y hacer más libros de entrevistas.